Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. En esta nueva conversación del programa nos acompañan Lorena Botello, jefa del Centro de Documentación del Museo de Arte Carrillo Gil, Daniel Garza Usabiaga, curador independiente, Elba Peniche, curadora independiente, y Modera Esteban King, curador de Sonamaco Arte Moderno. Muchas gracias por estar aquí. Les cedo la palabra. Hola, hola, hola. Ay. Bueno, muchas gracias por estar aquí en esta charla de la sección de arte moderno de Sonamaco 2023. Pues me da muchísimo gusto presentarles a nuestras invitadas y nuestro invitado. Ahorita les platico un poco a qué se dedican, qué vamos a ver en este rato más o menos veloz, pero un poco la preocupación de esta charla vinculada al arte moderno era preguntarnos un poco la manera como los artistas en México y América Latina, es una feria y una sección dedicada mucho al arte latinoamericano moderno, de alguna manera pues nos interpelan a partir de las preguntas que se hicieron en su momento respecto a los procesos de desarrollo y modernización en esta región geográfica. Entonces, bueno, en ese sentido me da mucho gusto presentarles a Elba Peniche, estudiosa del arte moderno y contemporáneo, especialista en fotografía y bueno, quien se desempeñó durante muchos años en el Centro de Documentación Arquella del MOAC y quien ahora además estudia el doctorado en Historia del Arte en la UNAM y también es profesora de la ENCRIM, la Escuela de Restauración. También nos acompaña Lorena Botello, quien ha estudiado no solo arte moderno, sino también se ha adentrado mucho en la historia del diseño mexicano durante el siglo XX. Y bueno, ella es también, ha trabajado en diversos proyectos, museos y ahora se desempeña como la jefa del Centro de Documentación y de la Biblioteca del Museo de Arte Carrillo Gil. Finalmente nos acompaña Daniel Garza Usabiaga, quien, bueno, también saben, es un estudioso del arte del siglo XX y, bueno, se ha desempeñado como curador en el Museo de Arte Moderno, en el Museo del Chopo y en diversos proyectos artísticos. Entonces, bueno, un poco nos van a presentar ellas y él una serie de investigaciones, trabajos que han hecho un poco intentando pensar la manera en la que los artistas, diseñadores, diseñadoras responden a los fenómenos de la modernidad. Y bueno, la idea es un poco que nos presenten brevemente, 10, 15 minutos, luego conversar un poco y abrir también la conversación a lo que ustedes, a las inquietudes que tengan ustedes. Entonces, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y le cedo la palabra a Lorena Botello. Hola, buenas tardes a todos. Primero me gustaría agradecer a Esteban King por esta invitación y también quiero agradecer a la feria por hacer estas mesas y provocar estos diálogos, y también quiero agradecer a mis colegas tan queridos y amigos también, a Daniel Garza y a Elba Peniche, y también pues a todos los organizadores que están allá detrás de las cámaras. Bueno, pues yo quiero presentarles, hablarles de dos proyectos concretos desde el diseño, que son dos proyectos modernos. No sé si se escucha bien, ¿sí? Que considero que son muy relevantes para esta charla, declarada por Seth Dumas. Bueno, estos conceptos en realidad los puse un poco para que Esteban ahondara sobre un poco más del contexto en el que vamos a hablar, que tiene que ver con los cruces con el arte moderno, y que es un periodo particularmente diverso y distinto, y que se desarrolla en el diseño y en el arte sobre todo. O sea, hay un cruce directamente con la arquitectura, con el arte y con el diseño, y que pues hay muchísimas divergencias y tensiones que a veces se comprende como un todo homogéneo y en realidad es totalmente distinto. Bueno, pues me parece importante nada más rápidamente decir que el periodo moderno pues tiene que ver mucho con el periodo de modernización, es decir, puede ir y venir, están totalmente relacionados en ciertos momentos. O sea, primero puede ser un periodo de modernización
a partir de un contexto estable económicamente en una ciudad, y a partir de ahí se genera pues un periodo modernizador y puede ir al revés, ¿no? Bueno, este es nada más rápidamente una revisión de un concepto moderno como lo entendía Clara Porset, que ella decía que el movimiento moderno se presenta con características opuestas al del Art Nouveau. Ella está hablando concretamente de los años 40 para adelante, y el arte moderno en este momento resulta algo innovador, que tiene que ver con las vanguardias europeas concretamente, y como vamos a ver más adelante, hay una vanguardia específica que es un poco la tesis de esta revisión que yo hago, que tiene que ver más con el constructivismo ruso. Bueno, el primer proyecto del que les voy a hablar es una exposición que sucedió en Bellas Artes en 1952, en abril de 1952, que es una exposición que se llamó El arte en la vida diaria, y que sucedió durante el periodo de Gamboa. Fue parte del proyecto de exposiciones de Fernando Gamboa, que bueno, como saben, es el iniciador de la museografía en México, y esta exposición se proyectó como, fue un primer acercamiento a exponer diseño, y en otro sentido fue una exposición que llevó el diseño al Museo de Arte. En este primer intento, lo que Clara Porset intentó hacer, bueno, Clara Porset fue la diseñadora de esta exposición que después, más tarde, llevó a Ciudad Universitaria, y en esta primera versión de la muestra en abril, lo que intentó mostrar son objetos que se hacían de manera artesanal y de los diseñadores de ese momento, ¿no? Tanto textiles, vidrio, platería, diversos temas que ya estaban en el ambiente en ese momento con diseñadores importantes, Michael Van Buren, por ejemplo. Y lo interesante de esta exposición, además de introducir lo que estaba pasando en materia de diseño, era además, fue muy innovador, que mostró todos estos objetos, alrededor de 800 objetos de diseño artesanal y diseño industrial para ese entonces, los muestra con un dispositivo museográfico vanguardista, que tiene que ver con los sistemas o el diseño de exposiciones de Hannes Meyer y de la Bauhaus, que venían en realidad de la vanguardia rusa para desplegar o para hacer diseños, más bien para mostrar exposiciones de fotografía. Y este diseño pues le sirvió a Clara Porset para acompañar a los objetos de buen diseño, junto con mostrar cómo se fabricaban artesanalmente algunos de estos diseños. Bueno, un aspecto muy importante de estas fotografías es que fueron hechas por Lola Álvarez Bravo, y va a ser una reiteración constante como parte del despliegue expositivo de la museografía de estas exposiciones, todo el tiempo mostrar estas tensiones entre lo artesanal y el diseño industrial. Y luego hay secciones como estas, ¿no? En las que se habla mucho de la figura de la ergonomía para el diseño, de lo importante que veían para hacer los diseños de sillas, por ejemplo. Ahí vemos un equipal, por ejemplo, ahí es otra especie de tensión, o sea, como que con este diseño vanguardista de la exposición, al mismo tiempo había elementos artesanales de varias regiones de México, con la idea precisamente de crear estas tensiones entre lo moderno y lo contemporáneo de la época. Y bueno, esta es la versión de Ciudad Universitaria, que sucedió en octubre del 52, que es una versión totalmente diferente, ¿no? a la de Bellas Artes. Aquí esta fue una exposición que tenía un público específico, que tenía que ver con los estudiantes que para este entonces acababan de llegar a Ciudad Universitaria, pero además esta exposición se realiza o coincide con el 8º Congreso Panamericano de Arquitectos, donde vino toda la vanguardia arquitectónica
a celebrar este congreso en la universidad. Y pues obviamente no fue casual que sucediera en CEU, sino que a diferencia de la versión de Bellas Artes, en este caso de la exposición, el dispositivo museográfico en el caso de Bellas Artes se desplegó con fotografías enormes, ¿no? Y aquí las fotografías son de un formato distinto, más pequeño. Entonces mi análisis un poco de las versiones es que el marco para exponer estos objetos de buen diseño era la arquitectura universitaria, que en ese momento pues era muy reciente, y pues lo que querían era mostrarlo a los arquitectos que venían a ver la ciudad universitaria. La universidad era quien estaba exhibiendo todo esto, un poco como para decir: México está en este momento a un nivel de vanguardia importante en términos de diseño, y esto lo querían proyectar para estos arquitectos. Entonces, digamos que el público aquí es más especializado o concreto para la comunidad universitaria y al mismo tiempo para los arquitectos que estaban en este congreso. Y bueno, estas son fotos nada más de referencia como para mostrarles cómo la exposición se divulgó en los pasillos de Ciudad Universitaria para los estudiantes, y pues ahí alcanzan a ver, esto es el pasillo de la Facultad de Filosofía y Letras, y atrás se alcanza a ver la Facultad de Arquitectura, me parece, o Ingeniería, y bueno, pues fue un dispositivo museográfico de diseño de Clara Porcet muy importante, que en este caso fue muy diferente al de Bellas Artes, pero es la misma exposición. Y bueno, aquí viene el tema que tiene que ver con lo que hoy estamos hablando, que es el discurso de la modernidad. El statement de esta exposición se reitera todo el tiempo digamos, en los pasillos de la exposición. Aquí es la Facultad de Filosofía y Letras, y entonces todo el tiempo hay estas reiteraciones de poner, por ejemplo, en este caso, una olla al lado de una olla eco, una olla de presión, y junto con los muebles de Michael Van Buren, con estas lámparas de Massey Lux, que también eran de la época. No me acuerdo si diseñadas por Clara Porcet, pero bueno, todo lo que buscaban un poco era ambientar este tipo de muebles vanguardistas con formas muy distintas a las del Art Nouveau, de lo que habla precisamente al principio Clara Porcet, y esta reiteración pues la vamos a encontrar todo el tiempo aquí. Y el otro ejemplo, de manera general, porque creo que ya no tengo mucho tiempo, no sé en qué voy, perfecto. El otro ejemplo del que les quería hablar, también de Clara Porcet, son el CUPA, el Centro Urbano Presidente Alemán, que fue una obra que se hizo en 47 y terminó en 49, duró aproximadamente 2 años. Y el tema que toca aquí es que, bueno, pues esta es una fotografía muy interesante de cómo iniciaron las obras. Ahora es la Colonia del Valle, y entonces creo que esta imagen dice mucho de ese periodo, en el sentido de que por un lado vemos este proyecto de vivienda, y vemos un contexto todavía pues contrastante de los alrededores de hoy en la Colonia del Valle. Entonces es muy interesante ver esta imagen. Esto ya es los CUPA terminados, y yo en realidad de lo que quiero tocar aquí es que este proyecto de Mario Pani invitó a Clara Porcet para realizar el proyecto de mobiliario para los CUPA. Este proyecto estaba pensado para albergar a 5,000 personas y terminaron siendo, me parece que 7,000 personas las que llegaron. Es uno de los primeros proyectos de vivienda de los gobiernos de los años 40. Ahora se me olvidó quién era el presidente en este momento, pero Ávila, sí, exactamente, gracias, Elba. Ávila Camacho. Son los primeros intentos de hacer estos edificios que representaban la modernidad, con la idea de crear una vivienda donde la gente pudiera tener todos los servicios a la mano,
y concretamente los CUPA pues era un proyecto que se concibió en términos, con los principios de la arquitectura de Le Corbusier, por ejemplo, que lo que intentaba era crear un espacio que tuviera todos los servicios para que no tuvieras que salir y que fueran funcionalistas en su arquitectura, pero que tuvieras, por ejemplo, escuelas, que tuvieras servicios, que tuvieras escuelas, deporte, comercios, exacto, como están actualmente los CUPA abajo, ¿no? Que están llenos de tiendas, de escuelas, de guarderías, hay una sección de, creo que todavía está una alberca, y lo interesante de estos edificios es que tenían la idea de tener grandes espacios para los jardines, para la convivencia de la gente que vivía aquí, y bueno, digamos que bajo pues, idea social para la vivienda de ese entonces, que era un problema, en ese momento había un problema de vivienda en México, era la emergencia también de la clase media, pues Pani invita a Clara Porcet para que desarrolle el proyecto mobiliario, y Clara, pues con sus ideas súper vanguardistas, en realidad se le invita, pero parece que, o sea, una de las cosas que se dice es que el proyecto al final fue muy costoso, y entonces pues ya no se pudo. La idea era que estos departamentos se amueblaran todos y que se adquirieran con el mobiliario, pero al final fue tan costoso el proyecto general arquitectónico que pues ya no se pudo tampoco amueblar todo, entonces hicieron solamente 3 departamentos como muestra, y al final pues me parece que de los 3, no recuerdo ahora cuántos departamentos eran, pero al final solamente se amueblaron 108 departamentos. Entonces, para mí, pues ese es un proyecto que no se entendió en su momento y que de alguna manera fue una de las primeras, pues yo no diría modernidad fallida, pero creo que México no estaba preparado, concretamente las personas que iban a habitar los CUPA, que eran trabajadores del Estado en su mayoría, que formaban, pues digamos, la clase media de este momento estaba surgiendo en México, y pues que no comprendieron quizá lo que Clara estaba intentando hacer con principios también sociales de este mobiliario, que era por un lado mejorar las condiciones de vida. Clara lo veía como, pues precisamente como el diseño, como convivir con él diariamente para hacer la vida más fácil, pero además para tener un ambiente más cómodo, funcional, y además en el planteamiento de estos muebles lo que intentaba era, esto ocurre antes de la exposición de las que les hablé hace rato, y lo que intenta con esta propuesta es un poco mezclar, como saben, como es sabido, su propuesta es pues mezclar el diseño autóctono de varias regiones de México con formas también de estas regiones, con materia prima mexicana, pero al mismo tiempo con diseño de vanguardia de la Bauhaus y de otros, y de las vanguardias europeas. No te preocupes. Bueno, aquí vemos este mobiliario increíble, que pues quién sabe si todavía existirán por ahí piezas precisamente en los CUPA, en el que bueno, se enfocó en hacer sillas con ciertas inclinaciones para sentarse, o sea, tenían varias funciones estas sillas, mesas. Esta mesa es muy, pues muy, ahora yo diría medio emblemática, porque la idea era que se desplegara pensando en términos de funcionalidad de estos departamentos. Y bueno, Clara Porcet, en realidad con lo que yo tenía que empezar esta plática era contándoles quién era Clara Porcet, pero bueno, supongo que más o menos tienen una idea. Siempre se piensa que Clara Porcet, o que la modernidad, pues la principal vía era la Bauhaus. El proyecto moderno se piensa como a través de la Bauhaus, que llegó y viajó desde las vanguardias europeas y pasó, en este caso, por Estados Unidos. Fue el ejemplo de Clara Porcet, que ella pues es cubana de origen, luego mexicana. Su pareja fue Javier Guerrero. Entonces para mí
la cercanía que tuvo con todos los muralistas y con Javier Guerrero, pues de alguna manera influyeron en su quehacer como diseñadora, y ella pues tuvo una formación en Europa, luego pasó por Estados Unidos, pero además fue amiga de varios docentes, miembros de la Bauhaus, pero en México, en realidad, a lo que yo quiero llegar es que en realidad Clara no trajo nada, sino que simplemente creo yo que desarrolló aquí todas sus ideas a partir del contexto que ya había, y para mí encontró, o ya estaba la mesa puesta para desarrollar toda su propuesta de diseño, que no se entendió en su momento, en los 50. Creo que Clara Porset al final, pues en realidad fue hasta los 70 que se hace una exposición de diseño industrial en el Museo de Arte Moderno, ya con el título de diseño artesanal, y me parece a mí que esta exposición de los años 70 en el Museo de Arte Moderno ya es como los frutos de este antecedente que no se entendió en 1952 en el Palacio de Bellas Artes, luego en Ciudad Universitaria, y luego con su proyecto, bueno, antes en los CUPA, de diseño de mobiliario. Entonces, bueno, creo yo que es un ejemplo de modernidad que tuvo grandes aportaciones, pero que no se entendió en su momento. Gracias. Bueno, ¿se escucha bien? Sí. También quiero empezar agradeciéndole a Esteban la invitación, y muy contenta por compartir esta mesa con colegas admirados y queridos. Muchas gracias. Y feliz de ver carillas conocidas por ahí. Bueno, ahorita cambian a mí. Ah, sí, claro. Ahí. No, supongo que Eloísa no está. ¿Pueden ponerlo? ¿Es aquí? Aquí. Te voy diciendo todo. Ay, perdón, yo lo hice tan mal. Bueno, está al revés, esa es la última. Ah, ya la van a ver toda. No. Bueno, a partir de la invitación de Esteban y de pensar justamente con relación con el título, ¿no?, de miradas críticas a la modernidad, a mí me interesó traer a este espacio una reflexión muy breve sobre lo que ocurrió en el mundo de la fotografía en México, y en particular en la obra de dos autores, y más en particular en dos de sus estrategias visuales, ¿no? Digamos, no pretendo abarcar toda la obra de estos dos autores, sino concentrarme en dos estrategias que creo que construyen críticamente una mirada de la modernidad mexicana. Entonces, bueno, un poco el tema es ahí, ¿no?, la fotografía como una crítica a la modernidad, y me sirve mucho como el contexto que dio Lore hacia el principio, porque yo también voy a hablar más de modernización que modernidad. Todos estos son complejos, conceptos muy complejos, que no da tiempo aquí de reflexionar sobre ellos bien, pero ciertamente me voy a referir más a un fenómeno de modernización centrado en la Ciudad de México, y cómo ciertos gestos de estos dos autores construyeron esta mirada crítica. Entonces, bueno, son dos estrategias. Una la voy a nombrar el silencio, y la otra la voy a nombrar, que es más bien el nombre que el propio fotógrafo dio, la doble cámara. Y bueno, puse las fotografías de ambos ahí, más que para hacer un perfil biográfico de ellos, un poco para que hagamos juntos el ejercicio de pensar cómo era hacer fotografía en los años 40 a los 60, ¿no? Un proceso muy distinto al que es ahora, ¿no? Hacer una fotografía implicaba todo un
dispositivo, creo, la palabra dispositivo del concepto de Foucault de dispositivo es muy potente porque implica no solo la tecnología, sino el cruce de la tecnología con los sujetos, con las prácticas, con los espacios de circulación, en fin. Entonces la fotografía, podemos ver ahí a Antonio Reynoso, que era muy bajito, casi de la estatura de su cámara fotográfica, con una cámara de medio formato. Pues pueden ver que es un aparato muy complejo para estar digamos, en el día a día tomando registros de imágenes de la realidad, ¿no? Entonces imagínense lo que sería andar con una de esas en lugar de nuestro iPhone. Y al lado vemos muy simpático a Rodrigo Moya, muy orgulloso con una amplificadora que le regalaron después de un trabajo que hizo, pero bueno, también eso, nada más un poco para las imágenes, para que estemos en ese canal de qué significaba en esos años construir una imagen con esa parafernalia, ¿no? Había que tomar la cámara, la foto, luego llevarla al cuarto oscuro, luego trabajarla en el cuarto oscuro, que eso es un proceso que creo que también estableció posiciones críticas. Luego había que imprimirla, cortarla, en fin, ¿no? Como todo un proceso artesanal que tal vez estoy diciendo tonterías, pero luego se nos olvida. Bueno, voy a más adelante platicarles a qué me refiero con lo del silencio y la doble cámara. Antonio Reynoso, traje, no es publicidad, pero traje el libro para que si lo quieren circular y ver un poco más imágenes de Reynoso. Reynoso es un fotógrafo que trabajó sobre todo entre los años 40 y los 70. Fue alumno de Manuel Álvarez Bravo, que es lo que todo el mundo le reconoció toda la vida, pero ciertamente es un personaje también un poco olvidado de la historia de la fotografía. Él se movió entre la fotografía y el cine. Hacía cine, fotografía también, y bueno, no quisiera dar un perfil biográfico, pero sí es un personaje también muy interesante porque es puente entre una generación que podría llamarse la generación más del modernismo fotográfico con una generación de los 70s que es mucho más experimental, ¿no? Y él está un poco entre esas dos generaciones, y eso es también interesante, pensar como la formación visual de la que viene y que también viene a colación en este espacio, ¿no? Tal vez si nos preguntamos qué es modernidad en la fotografía, podemos pensar en una serie de autores, pero más bien en una forma de hacer imágenes, ¿no? Tal vez Manuel Álvarez Bravo es uno de los íconos de la fotografía moderna, Tina Modotti, que a su vez vienen de una tradición visual de Estados Unidos y de Europa, que tiene otras figuras como Edward Weston o Paul Strand, en fin, que ciertamente construyeron una forma de fotografiar que puede entenderse como fotografía moderna o modernismo, que buscaba ciertos elementos, ¿no? Una fotografía muy limpia, muy geométrica, en donde la composición contaba mucho más allá del tema, ¿no? Era una fotografía muy estética o muy formalista, se podría decir. Y bueno, Reynoso se educó en ese contexto visual, aunque no tuvo una formación puntual como fotógrafo, más aprendió como en el estudio de Álvarez Bravo. Pero bueno, hay una pequeña cita que quisiera leerles de Julio Pliego, que es un cine documentalista, que dijo en algún momento: Antonio era un hombre de pocas palabras, también lo fue de pocas fotografías y de apenas algunas películas, pero lo que decía y realizaba tiene la densidad sustancial de su sensibilidad, en el contradictorio sentido de que tenía más peso lo que callaba que lo expresado en sus juicios escasos, apenas sugeridos, casi metafóricos. Y bueno, esta idea de Julio Pliego sobre Reynoso me lleva a pensar justamente en la estrategia del silencio, como todo eso que no dijo Reynoso en términos de lo que no fotografió, ¿no? Y eso como una posición crítica a la modernidad, porque un poco como platicaba Lorena,
el proceso de crecimiento de la Ciudad de México y de México entre los años 40, que también históricamente se puede explicar pensando en el papel de México durante la Segunda Guerra Mundial, que implicó un crecimiento económico y que luego vino este proceso o momento económico social conocido como el milagro mexicano o el desarrollo estabilizador, que hicieron que México tuviera un momento de crecimiento sin par, ¿no? Y eso implicó, como explicó Lorena, un desarrollo en la construcción de infraestructura, caminos, vivienda y demás, ¿no? Y bueno, en ese proceso también hubo un acompañamiento muy importante por generar una imagen de la modernidad y de la modernización, ¿no? Entonces muchísimos fotógrafos, Salas Portugal, Nacho López, Héctor García, en fin, se dedicaron a representar esa modernidad, que el mismo Estado se encargó de generar publicaciones en donde esas construcciones fueran halagadas a partir de la imagen y del texto. Entonces, bueno, un poco lo que yo encuentro y destaco de Reynoso es el silencio que guardó frente a eso, ¿no? Ese proceso de deslumbramiento frente a la modernidad. Lo que él hizo fue simplemente no representarla. No hay, yo revisé su archivo porque el librito que está circulando por ahí es una investigación de archivo de muchos años, y puedo asegurar que no hay ni una sola fotografía en el archivo, que eso es un poco lo que permite el archivo, ¿no? Como tener una visión del todo y poder hacer estas afirmaciones que luego es muy difícil hacer, pero afortunadamente era un hombre de pocas fotografías, como dice Julio Pliego, entonces pudimos ver todas las fotografías que hizo y todos los negativos, y no hay ninguna imagen de edificios, de puentes, digamos, lo que él estaba haciendo es un poco voltear para el otro lado y fijarse en esto. Esta es una de las fotos más hermosas de Reynoso, es una vecindad que estaba por la Merced, y pues él se obsesionó por representar otras formas de vivienda que justamente estaban en contraste con las viviendas de los multifamiliares, ¿no? O sea, el multifamiliar como el modelo de vida moderna, donde se unificaba formas de hacer, formas de vivir, los espacios eran organizados, digamos, todo era también un proceso entre estas formas de vivienda y las que generó los multifamiliares fue la individualización de los servicios, ¿no? Aquí, como pueden ver y como saben quienes han entrado a vecindades, muchos servicios son compartidos y comunes, ¿no? Y en la forma de vivienda que propuso el Estado mexicano entre los años 40 y 60, pues implicaba más, que tenía también que ver con la clase media, de lo que hablaba Lorena, una individualización de los servicios, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece interesante pensar en el concepto de silencio o de voltear hacia otro lado para hacer una crítica a la modernidad desde la fotografía, ¿no? Ah, yo tengo el coso. Y bueno, hay muchísimas imágenes de vecindades, bueno, no muchísimas, entre las pocas imágenes que tiene Reynoso, una gran mayoría son de vecindades, y podemos ver escenas como esta, que son imágenes, un poco lo que les decía al principio, que hay una formación visual muy potente. Esto podríamos ver una foto de Cartier-Bresson y encontrar similitudes en las formas de composición y demás, pero es interesante que los temas o los contextos donde está haciendo fotografía son radicalmente distintos, ¿no? Este es un funeral en una vecindad también, ¿no? Entonces, bueno, también eso me interesa también cuando lleguemos a Rodrigo Moya, que ya me voy a ir más rápido. Como esta cosa dialéctica de la forma, digamos, modernista y el contenido más crítico, más social, como vamos a ver más en Reynoso, en Rodrigo Moya. Y también hay algo interesante que es la mayoría de las fotos de arquitectura y de fotos de proyectos urbanos son unas fotos en contrapicado, ¿no? Que generan una visión, vanaglorian, digamos, aquello que están representando también en la forma en la que se compone la imagen.
y muy por el contrario, las composiciones de Reynoso son en picado, ¿no? Y la calle abarca casi la mitad de la imagen, ¿no? Y el énfasis está puesto en los sujetos. Ay, perdón. Se aceleró. Aquí. Y también hay una perspectiva, se ven mucho más sujetos, digamos, interesan más los habitantes que las habitaciones en su forma de retratar, ¿no? Y no es una visión, digamos, miserabilista de la pobreza, sino una visión de bastante cercanía, de bastante... Esta tiene otro título que se llama Alegría o Fiesta en la Merced, ¿no? Es esta visión también de la vida en la calle de otra manera, que estaba sucediendo al mismo tiempo que estaban construyéndose los grandes puentes y habitaciones de la Ciudad de México. Y bueno, esta imagen que Antonio Reynoso nunca publicó, también es un resultado del trabajo en el archivo, y me pareció muy bella, ¿no? Como esta nota de los habitantes de que aquí seguimos viviendo, ¿no? Aunque se construya todo ese México otro, nosotros seguimos viviendo aquí, ¿no? Y es un poco, creo que resume el interés de Reynoso por los habitantes de la Ciudad de México y esta visión crítica a partir del silencio, de no retratar eso que estaba generando también muchos problemas de desigualdad, de inseguridad y de pobreza en la Ciudad de México. Entonces, bueno, me parecía como un cierre bonito para pensar en su obra. Y rápidamente paso a mi segundo ejemplo. La obra de Rodrigo Moya es mucho más conocida en México y en la historia de la fotografía también, aunque él también tuvo un periodo muy corto de producción fotográfica, también entre los 50s y los 60s nada más, y luego dice que con la muerte del Che Guevara decidió que la fotografía estaba muerta para él también. Y bueno, la estrategia que me interesa destacar en la forma en la que Rodrigo Moya construyó imágenes de la modernidad es, por un lado, la construcción dialéctica de sentido, y por el otro, lo que él mismo llamó la doble cámara, ¿no? La doble cámara era para Moya una estrategia de usar una cámara para los encargos que el Estado le hacía, justamente para representar todos los procesos de modernización arquitectónica y urbanística, y otra cámara para retratar lo que a él le interesaba, ¿no? Y entonces en ese juego de doble cámara, por supuesto que en esa segunda cámara es donde él se encontraba más a gusto, donde él hizo sus imágenes que más valora, pero las imágenes quizá que más circularon, como esta, que es tal vez una de las imágenes más logradas del multifamiliar de Tlatelolco, circulaban en estas revistas, ¿no? Pero bueno, hay algo muy interesante en Moya, y que creo que es ahí donde está el eje de su visión crítica de la modernidad o de la modernización, es este sentido dialéctico, ¿no? Vemos una imagen que es muy limpia, reticular, en fin, pero se titula Hipotecados, ¿no? Entonces justamente hace una crítica de cómo todas estas personas que estaban aquí, ¿no? Estaban sufriendo también los estragos de la modernidad. Esta otra imagen también es muy bella, es una tormenta de polvo que hubo en la Ciudad de México en el 58, y creo que también es muy poética para leer como esos dos Méxicos, ¿no? Que hay un México radiante, elegante, representado con estas señoras y otro México que no nos deja ver esa polvareda, ¿no? Esa imagen opaca que no deja ver ese otro lado, ¿no? Ese detalle. Y hay una cita que no la traje, se me olvidó traerla, pero de Rodrigo Moya, hablando de la historia como una polvareda y de la fotografía como la única herramienta que puede tomar algunas partículas muy pequeñas dentro de esa polvareda que es la historia, ¿no? Entonces, bueno, esa imagen también podríamos hablar de los problemas de contaminación que había en la Ciudad de México por todos estos procesos de construcción, en fin, pero creo que es una imagen poética para hacer esta crítica y este sentido dialéctico de la modernidad desde la imagen fotográfica. Esta otra
que hay un reportaje muy completo de Rodrigo Moya sobre los movimientos de 1958, que fueron movimientos ferrocarrileros, magisteriales, telegrafistas y estudiantil. Creo que se juntaron en ese momento 4 grandes movilizaciones sociales que no se conocen tampoco mucho en la historia de México, pero bueno, Moya hizo una serie de fotografías de cómo esas manifestaciones fueron reprimidas por el Estado y por la policía. Hay muchas imágenes de jóvenes y trabajadores golpeados, ensangrentados, con muchísima violencia, y él cuenta cómo esas fotos fueron retiradas, ¿no? Él trabajaba en varios periódicos y varias revistas y cuenta cómo pues simplemente no las publicaron y las desaparecieron, ¿no? Algunas, él obviamente guardó sus negativos porque era muy obsesivo y tiene un gran archivo, pero fueron fotografías que fueron invisibilizadas, ¿no? Y también habla de cómo el Estado y la prensa se coludieron un poco para esconder todas estas fallas, digamos, del proceso o del proyecto económico del Estado en ese momento. Y bueno, esta es una imagen muy bella, justo paradójicamente del Monumento a la Revolución, que fue un monumento no terminado, ¿no? y que ahí en una hermosa diagonal de humo muestra uno de los camiones incendiados por el movimiento magisterial del 58 y que genera una composición pues muy poderosa, ¿no? Pero muy también dialéctica, ¿no? De qué está pasando ahí en la imagen. Y ya, bueno, creo que ya me comí el tiempo, entonces sí. Creo que tengo una última imagen de... ¿Sí? Muy bien. Bueno, esta última imagen también como para pensar en cómo Moya también trabajó estas formas de componer la fotografía, ¿no? Con el cableado, quizá así como los puentes o los edificios o las vías del tren se convirtieron en emblemas de la modernización de la Ciudad de México. Está esta foto muy bella de estos cables, pero lo que vemos ahí es una pequeña historia de cómo se está robando la luz, ¿no? Y se llama Luz Robada, ¿no? Es una imagen que por su título y por el contenido es muy poderosa y muy crítica en esta forma dialéctica de construir imágenes desde la fotografía. Y ya creo que ahí me quedo, nada más destacando estas 2 estrategias, el silencio y la doble cámara o la construcción dialéctica de imágenes como una perspectiva crítica desde la fotografía que se hizo en el mismo momento donde estaba ocurriendo todo este otro proyecto de modernización, y cómo estos fotógrafos pudieron o quisieron construir una mirada crítica, como diría el título de este espacio. Gracias. Bueno, buenas tardes y gracias también a Esteban y a la feria por la invitación, y después de mucho tiempo pues es muy grato ver a Lorena, a Elba, a muchos amigos, amigas, mucha gente. Yo les voy a hablar un poco de Ángela Gurría y a partir de una exposición que hice el año pasado en León, en un museo que poca gente conoce, pero que es muy bonito. Es el Museo de Arte e Historia de Guanajuato, que tiene esta explanada interior enorme como para exposiciones de escultura. Y un poco, pues, si conocen la obra de Ángela Gurría, es una obra que siempre se ha centrado como en la representación principalmente del mundo natural, ¿no? Como plantas, animales, fenómenos, ¿no? Como nubes, el río, ¿no? Como todo esto, como el dominio de los seres y de las fuerzas naturales, ¿no? Entonces me puse a investigar como a partir de eso, y yo ya había tenido oportunidad de hablar con Ángela como hace 10 años, para otra investigación que estaba haciendo de Juan O'Gorman, porque eran muy amigos Juan O'Gorman
y Ángela, y obviamente en ese momento pues habíamos platicado también un poco de su trabajo. Más recientemente la comunicación fue un poco pues complicada porque ella ya tiene como 94 años aproximadamente y además por COVID pues era como, pues sí, complicado. Hay una pieza de ella en Proyectos Monclova, ¿no? Una montaña, que pues, si la quieren pasar a ver para que vean más o menos su trabajo en vivo. No sé dónde quedó el... Gracias. Bueno, puse esta pintura de Juan O'Gorman que se llama Polución y corrupción en nuestra civilización. Y el caso de O'Gorman es interesante porque de muy joven, ¿no? Y después de la revolución, pues en verdad es un proponente de la modernización, ¿no? Y hace como arquitectura moderna y grandes proyectos también de construcción, ¿no? Tiene todo este programa de escuelas que es conocido, y la casa de Diego Rivera y de Frida Kahlo, pero también hizo proyectos que no se construyeron en el terreno de la vivienda social, ¿no? Era en verdad como pues un defensor de la industrialización llevada al terreno de la construcción, y con el tiempo eso va cambiando, ¿no? Y hacia los años 60, pues bueno, desde los años 40, 50, pero más hacia los 60, se vuelve ya como un crítico justo de esos procesos de modernización en la arquitectura. Desarrolla una línea de trabajos que él denomina orgánicos, que tienen que estar en contacto con la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, su casa cueva, que no traje imágenes, pero pues es una casa que construyó en Avenida San Jerónimo y que utilizó una cueva, o sea que integró una cueva en la arquitectura. Y en estas pinturas pues hace, de las cuales este es un ejemplo, hace estos paisajes como apocalípticos, muchísimo, o sea, décadas antes de que se empezara a hablar del antropoceno y lo que sea. Él ya como que a través de un poco una imaginación catastrofista, empieza a hablar como de los posibles escenarios que puede llevar la contaminación, pero obviamente la contaminación, pues su motor es la corrupción, el mal gobierno, la inequidad social, el capitalismo, etcétera, etcétera. Y pues como decías, son como muy amigos, ¿no? Y creo que en el trabajo de Ángela Gurría, pues lo que estaba en juego, ¿no? Según yo, pues era también como esta especie como de conciencia ecológica, ¿no? Obviamente, pues cada uno con su propia concepción, ¿no? De esta conciencia. Entonces, pues ya a través de las pláticas de hace unos años y nueva investigación que hice, pues como que aprendí que Ángela es una mujer muy devota, o sea, como una católica devota, y que en los años 50 y 60 había jangueado mucho con sacerdotes de la teología de la liberación, y que a través de ellos había conocido el trabajo de Teilhard de Chardin, que Teilhard de Chardin es un fue un teólogo francés de los años 20 y 30, pero que cuando él desarrolla sus ideas, pues es como tan avanzado que inclusive como que la iglesia lo censura, ¿no? Y es hasta los años 50 que su trabajo se reedita y se empieza a conocer. Y básicamente, o sea, lo que dice Teilhard de Chardin, este teólogo, es como desafiar esta como concepción antropocéntrica en el pensamiento católico, ¿no? En la teología católica, y quitarle el lugar privilegiado, en este caso al hombre, ¿no? Como hecho a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Como que Teilhard de Chardin lo que especifica es que
el ser humano no guarda un lugar privilegiado en la creación, sino que es una especie, es el grupo zoológico humano y es una especie entre otras especies, y que el hecho de que tenga conciencia no tiene que ser utilizado para explotar el mundo natural, sino más bien para que sea como el protector del mundo natural. Y que una vez que todo el mundo logre esto, va a haber una reconciliación entre seres humanos y el mundo natural. Vamos a entrar en una nueva fase humana que se llama Omega, y básicamente va a ser como el cielo en la tierra, ¿no? Esa es la idea principal de Teilhard de Chardin. Y a partir de eso, pues sí, como que empecé a ver pues los materiales, las formas, cómo aprovecha, pues sí, como las cualidades de el mármol, el alabastro, ¿no? Y cómo trabaja no solamente en los temas, sino en general con los materiales, ¿no? Y la exposición se armó mucho así como dioramas, como de dioramitas, para ver pues el trabajo, ¿no? Estos son como muchos trabajos tempranos y todavía hay una experimentación formal muy fuerte. La planta, esa estructura de aluminio que se llama Flor del Desierto, según yo es la primera escultura que se hizo en México de aluminio. O sea, yo antes de ver esa fecha no vi nada que estuviera hecho en aluminio. El unicornio hermoso morado está hecho con un polímero que, o sea, como de manufactura casera. Ese se lo enseñó a hacer Germán Cueto, porque Germán Cueto fue uno de sus maestros. Entonces es como un esqueleto de tela de gallinero cubierto con este polímero, ¿no? Es una escultura bastante liviana. El como pajarraco ese que parece muy Geritz, ese está hecho, es como concreto pulido, y la tortuguita es de acero, y sí, armé como todas estas composiciones con las esculturas también como para mostrar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, esta es un display que tiene puras representaciones de mariposas y que es un tema constante también, ¿no? Y luego también me metí en la biblioteca con su autorización y me encontré como muchos libros de Fromm, que pues a Fromm como que lo desprecian mucho, ¿no? Porque como eran bestsellers, como que no se toma con mucha seriedad, pero pues la verdad es que todo el mundo lo leyó, ¿no? Y mucha gente aquí en México pues también lo conoció en Cuernavaca. Entonces tenía el libro, bueno, tenía varios libros de Fromm en la biblioteca, pero tenía el lenguaje, ¿cómo se llama? El lenguaje perdido, el lenguaje oculto, que es sobre simbolismo en general, ¿no? Donde habla de la mariposa, el Pegaso, tal. Entonces ahí como que veía también todas estas como preocupaciones simbólicas en su trabajo. Y bueno, ahí se ve, por ejemplo, las que son más geométricas son de los años 60, luego las que son como tabiques, pues son de los 70, no, son más para acá, son como 2000, las dos de enfrente son de los 90, y todas cambian un poco como en el estilo, pero todas se refieren como a la mariposa. Y en otros, pues ya tomándome como ciertas libertades, pues quería hacer estas como composiciones, así como un sueño de reconciliación con el mundo natural, ¿no? Donde está esta figura durmiendo al lado de ese cactus de onix que está precioso, y hay una tortuga y una lagartijita detrás y unos unicornios hermosos allá atrás jugando. Perdón. Y ¿no? Que también hice ese diorama, que la figura central es un díptico que se llama Los Amantes de Contoy. Esto sí lo separé para que se vea. Este es el hombre, obviamente. Esta es la mujer, obviamente. Y son en medio y están ahí haciendo el amor en medio de plantas, animales, el teposteco que está detrás, que es esa escultura.
¿no? O sea, como que también era obra como muy bonita, es obra muy bonita, muy sensual también, como en los materiales y en los temas, y me interesaba pues llevar eso también como lúdico, etcétera, como pues al montaje. Ahí está otra vista como de ese diorama que tuve oportunidad de hacer. Y luego también en los años 90, pues hay otro tipo de preocupaciones, ¿no? Porque en los años 90, como todos saben, empieza a haber como, pues a explotar estos como violencia social en México, ¿no? De distinta índole, ¿no? Desde magnicidios, masacres, levantamiento en Chiapas, y todo eso también ocupa su atención, y es un poco cuando retoma toda esta estética como precolombina, como la figura de los zompantlis, el dios descarnado, ¿no? O sea, un poco para hacer alusión, ¿no? A la violencia que se empieza a desatar en México en los 90s y que obviamente nos acompaña desde ese entonces y ha ido como en aumento. La pieza negra de atrás no se ve, o sea, bien por la imagen, pero es un mármol negro que tiene zompantli, como el que está en el CENART, digamos, que es como negativo positivo, pero en mármol negro. Y como un poco también como esos como bloques que también tienen el positivo y negativo, y cuando se juntan arman como un zompantli. Y la escultura de atrás, que es una escultura en lámina, es así, es anterior, es una escultura de los 70s, y era más que nada, o sea, era una escultura, pero era para una parte de una escenografía, o sea, como que hizo escenografías para un espectáculo entre musical y dramático que se presentó en el MAM, y hizo varios de estos como esculturas grandes. Esta es una, que eran un poco como las escenografías, pero de ahí, digamos, es la primera calavera, que luego la retoma y la continúa. Ya así rápido porque se nos acabó el tiempo. Bueno, pues muchísimas gracias, Selva, Lorena, Daniel. Creo que ya tenemos el tiempo encimísima, pero nada, hacer un par de comentarios y le cedo también la palabra a alguien del público. Y bueno, les agradezco mucho porque precisamente la idea pues de este panel era poder ver la forma en la que los y las artistas reaccionan a estos fenómenos de modernidad y modernización, y la forma como nos interpelan, ¿no? Y yo creo que también ahí a mí me gusta pensar estos mismos problemas a los que se enfrentaban, pero que hoy podemos ver de manera exacerbada, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el diseño y la relación que tiene con las artes populares, como pueden ser los problemas de urbanización, modernización, las inmobiliarias, el gran capital, ¿no? En contra de los grandes problemas de inequidad social y vivienda que hay en México. Y bueno, de igual manera, ya lo decía Daniel también, en relación con la producción de Ángela Gurría, Hugo Gorman, pues también de las catástrofes ecológicas, ¿no? Que vivimos hoy en día y que parecen verse de una manera crítica desde la perspectiva de todas estos y estas creadores y creadoras. Entonces, bueno, yo les tengo preguntas, pero igual como estamos un poco rebasados de tiempo, no sé si alguien del público quiera aprovechar y tenga alguna pregunta. Si no, yo feliz de preguntarles yo las que tengo, pero bueno, sé que tenemos poco tiempo, entonces por ahí nadie. Bueno, nada más para cerrar velozmente, yo sí también pues una ronda veloz. Lore, me interesa mucho esta forma en la que Clara Porcet está pensando la modernidad mexicana, pero si nos puedes hablar un poco tanto de cómo convive con las formas populares que le interesaban mucho, cómo las retoma, desde qué perspectiva lo hace, y también un poco me parece muy interesante la forma como planteas la genealogía de su trabajo,
en la cual Clara Porcett es alguien que pasa por el Black Mountain College en Estados Unidos, que es una escuela por donde pasaron John Cage, Jackson Pollock, en fin, y bueno, como esta otra vertiente de la vanguardia, por ejemplo, con el constructivismo ruso, con otra manera de pensar el arte y lo social, impactó en su trabajo. Es una pregunta larga, pero yo sé que se puede hacer un veloz comentario. Elba también, bueno, increíbles también los ejemplos, las maneras como se hace esta visión crítica de la modernidad a partir de la fotografía. Si nos puedes hablar también, Reynoso fue junto con Corquidi uno de los grandes fotógrafos del cine experimental en México. Si nos pudieras hablar un poco de esta parte, creo que sería muy relevante. Y bueno, finalmente, Daniel, si también nos puedes ahondar un poco más en el trabajo de Ángela Gurría. También yo siento que me parece bien interesante que también aborde su trabajo, porque creo que hay otras artistas como Beatriz Zamora, que tiene una pieza aquí, que fueron durante mucho tiempo pues dejadas de lado, ¿no? Por el canon historiográfico masculino que existe en la historia del arte y en México en particular. Y bueno, ¿cómo fue ese trabajo, no? Y ¿cómo consideras en ese sentido su trabajo? Perdonen la velocidad que hay que imprimirle esto, pero bueno, le cedo la palabra. Gracias. Gracias. Pues contesto rápidamente. Clara Porcett, creo que la gran propuesta de Porcett fue precisamente sintetizar los elementos autóctonos de México con los de la vanguardia europea, del diseño moderno. En el caso de esta exposición, la gran aportación es que mostró lo que se estaba haciendo en términos de arte popular y de diseño. Pero ella propone justo que el famoso, bueno, ella habla de diseño de interiores y no de decoración de interiores, que eran dos conceptos de la época, y lo que propone es que el diseño para vivir, ¿no?, diariamente sencillo, tenía estas formas, ¿no? Por un lado autóctonas, el arte popular, y por otro lado sus diseños, y sus diseños pues son la gran aportación que conjugan estos dos elementos, ¿no? Las formas de los muebles tradicionales mexicanos junto con las formas del diseño moderno, que se piensa siempre que tiene que ver, porque las ideas viajaron de esa manera después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando se cierra la Bauhaus, pues pasa por Estados Unidos y muchos de los profesores de la Bauhaus van a Black Mountain College y luego vienen a México, que es el caso de Hannes Meyer, ¿no?, que se quedan acá. Pero bueno, al final ella encuentra, para esta exposición, hace todo un recorrido por todo México como de investigación y para seleccionar objetos de arte popular. En México ya existía desde los 40, bueno, a ver, los dos antecedentes de la exposición son las exposiciones de arte popular del Dr. Atl, y que la segunda versión en Los Ángeles me parece que es la que dirige ya Javier Guerrero, y donde se muestra el arte popular. Entonces, bueno, de los años 20 hay todo obviamente con todo el arte de ese momento, pues hay una exaltación de estos valores y del arte popular, y aquí los retoma ella, pero desde el diseño, desde los valores del diseño, y los conjuga con estas formas de fuera de Europa, concretamente, pero yo creo que aquí es donde encuentra como la síntesis de esos elementos, ya los hace concretamente aquí, los formula a partir de todo su mobiliario y de toda su propuesta de diseño, y bueno, pues creo que es un poco esa la idea. Bueno, así también rapidísimo. Sí, esa es como la otra faceta de Antonio Reynoso, y lo que se trató de hacer en el proyecto del libro que está dando vueltas por ahí fue cruzar esos dos mundos, y nos dimos cuenta cómo esa faceta muy conocida, las principales películas de cine experimental en México, Tajimara, Fando y Lis, etcétera, que son películas que fueron dirigidas por escritores y por gente que no necesariamente venía del cine, Jodorowsky, Fuentes, demás, que lo que nos dimos cuenta es que compartían una imagen o una fotografía, digamos,
Antonio Reynoso y Rafael Corquidi fueron los que hicieron la imagen de casi todas las películas más importantes del cine experimental mexicano. Entonces, ahí hay algo muy interesante de cómo la iconografía fotográfica pasó al cine, ¿no? Unas formas de construir la imagen, la influencia de algunas vanguardias cinematográficas como el nuevo realismo italiano, la Nouvelle Vague de Francia, en fin, cómo a partir de la imagen fue que se construyó mucho de la esencia del cine experimental mexicano y todas compartieron eso, tener en común al chaparrito, así le decían a Reynoso. ¿Ya? ¿O sí? Pues la exposición fue como muy padre hacerla porque después de esa exposición ya muchas de esas piezas se fueron como afuera de México, ¿no? Que ya habían sido adquiridas por instituciones extranjeras y coleccionistas extranjeros, ¿no? Y pues sí es como muy increíble que se les dé trabajo, o sea, que se le esté valorizando el trabajo de Ángela y de muchas otras artistas, pero también es un poco terrible en el sentido que haya tardado tanto, ¿no? Y que ya sea, no sé, hay casos de artistas que están recién muertas o que ya no pueden como, ¿sabes?, como hacer nada al respecto. Entonces, sí que padre, ¿no? O sea, qué mal que sea tan tardado y también, o sea, yo sería bien como pues sí, así como un poco cauteloso en ser tan celebratorio, porque nada más falta darte una vuelta por la feria aquí, pues la mayor parte de los artistas son hombres, ¿no? Lo que se vende más son hombres, si ves las estadísticas son hombres. Qué bueno que los museos hagan cada vez exposiciones más sobre mujeres, pero antes de celebrar como tanto, creo que siempre tiene que haber como más crítica y más cautela, porque muchas veces estas cosas nada más son como semblantes, ¿no? Como muy externos, ¿no? Y las cosas ya en el fondo no cambian mucho, ¿no? Que eso también en un reporte que leí hace poco, como no me acuerdo de otra feria, si Art Basel o algo así, sobre ventas, y pues sí ves las ventas y dices, sí, sí hay más mujeres expuestas, pero instituciones, coleccionistas, tal, siguen comprando como más nombres clásicos, etcétera, etcétera. Entonces, qué bueno, se aplaude, que siga, pero pues como que esa exigencia y esa crítica, pues como que tiene que ser constante, me imagino. Bueno, pues les agradezco muchísimo a Elba Peniche, Lorena Botello, Daniel Garzo Sabiaga y también a ustedes por acompañarnos. Y bueno, pues que tengan muy buena tarde. Gracias.